Hola, ¿qué tal, mis queridas alumnas? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Eh, el día de hoy tenemos nuestra segunda materia de cuatrimestre que se llama Derecho Constitucional o Teoría del Derecho Constitucional. Es una materia muy importante para cualquier abogado o abogada. Ya los hemos comentado en algunas otras sesiones, deben de grabárselo entre ceja y ceja, ¿no? El derecho constitucional implica la esencia misma de nuestro quehacer como juristas en el mundo de las leyes, en el mundo del derecho, en el mundo de la normatividad, los reglamentos, todos estos elementos que nosotros tenemos para poder colocar en armonía la convivencia social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, nos permite conocer eso, nuestro país, cómo está conformado, cómo nuestras autoridades tienen esta obligación de implementar diferentes esquemas de gobierno, implementar diferentes políticas públicas, implementar la vida cotidiana de nuestro país. La constitución política nos indica las facultades, atribuciones que tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, cómo se conforma nuestro país, el tipo de gobierno que tenemos, la democracia, la participación ciudadana, ya lo platicamos la sesión pasada, la consulta popular, todo esto podemos encontrarlo en la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero vamos a revisar con calma qué es el derecho constitucional. Quiero comentarles que en nuestro grupo de Classroom he colgado ya algunos materiales para que ustedes puedan leerlos, revisarlos, atenderlos con calma, para que junto con esta clase ustedes puedan tener con mayor claridad sobre qué aborda el derecho constitucional. Les voy a pedir que lo analicen, que lo estudien, que lo lean, que vean los materiales, para la próxima sesión que nos encontremos en grupo podamos platicar y podamos intercambiar diferentes puntos de vista. La, la, mm, la razón del derecho constitucional en la carrera de derecho implica esa posibilidad para nuestra formación de conocer a fondo cómo es que el Estado mexicano y cualquier Estado moderno que se precie de ser un país democráticamente realizado, desarrollado, un país donde cuenta el poder de la población, sin duda tendrá también una constitución, ¿no? Entonces, la materia constitucional no es únicamente para nuestra nación, es para todos aquellos países que se precian de tener un marco constitucional que les permite poder desarrollar su vida de manera armoniosa. Entonces, el derecho constitucional es la rama del derecho público, es parte del derecho público que estudia los aspectos esenciales de la organización y funcionamiento de las instituciones políticas del Estado. Muy importante esto, es una parte de la agenda pública, de lo que nos interesa a todos como mexicanos y mexicanas, en armonía con los derechos fundamentales y sus garantías. ¿Sí? Entonces, el derecho constitucional estudia la organización y funcionamiento del Estado y sus instituciones. Su finalidad estriba en el estudio de la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. También estudia la estructura y funcionamiento de los órganos constitucionales y autónomos, ¿no? Esta es la base del objeto de estudio de nuestra materia. Eh, pero ¿cuál es el instrumento principal que vamos a estar analizando durante estas sesiones? Pues por supuesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya ustedes han leído en cursos anteriores los antecedentes de nuestras constituciones, ¿no? Hay varias constituciones que México ha tenido como nación y ahora nosotros nos abocaremos a estudiar
acorde al material que ustedes ya tienen, los 136 artículos que integran a nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el año de 1917. Pero bueno, ¿qué es una Constitución? Vamos a ver algunos antecedentes. La definición que nos propone la Real Academia de la Lengua Española nos dice que una constitución es la acción y efecto de constituir, ¿no? Es algo que se forma, es algo que se compone para hacer algo, ¿no? Entonces una constitución da algo. Nosotros estamos constituyendo una sociedad de amigos, ¿no? Entonces estamos armando, formando, componiendo alguna situación objetiva. La constitución también es la esencia y calidad de una cosa que la constituyen, cómo es y la diferencia de los demás, ¿no? Cómo se constituye un elemento, ¿no? Y finalmente encontramos esta definición que se acerca más a nuestro mundo jurídico, la ley fundamental de un Estado, que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. Estas son algunas definiciones que se acercan desde diferentes enfoques polisémicos a lo que es una constitución. Pero según algunos doctrinarios, vamos a revisar algunos doctrinarios, investigadores sociales que a través de la historia se han ocupado de estudiar lo que es una constitución. La constitución, según Hans Kelsen, vamos a leer una definición que nos propone Hans Kelsen, indica la constitución en su sentido lógico jurídico es la norma fundamental, la cual no es creada conforme a un procedimiento jurídico igual a las demás leyes. O sea, no es una ley más como las que nosotros conocemos cotidianamente, sino que precisamente a partir de esa hipótesis es una norma básica, se va a conformar el orden jurídico cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la validez de las normas. Entonces, Hans Kelsen nos indica, una constitución es esa norma fundamental a partir de la cual se van subyugando, se van desarrollando, se van desglosando el resto de las normas, de las leyes, de los reglamentos que integran a una constitución. Pero la constitución es esta norma fundamental la que le da nacimiento, el origen a el Estado. Vamos a continuar, queridas alumnas. Vamos a ver otro doctrinario, Fernando Lasalle. Define a la Constitución como el resultado de la suma de los factores reales de poder. El poder, ya lo hemos platicado también en otras clases, es objeto de la agenda pública. ¿Quién tiene el poder para gobernar? ¿Quién tiene el poder para llevar a cabo diferentes cambios, diferentes modificaciones, estructuras, ¿no? Entonces, así lo que debe plasmarse en un régimen constitucional son las aspiraciones de las fuerzas sociales y políticas de un Estado. Entre comillas, abrimos comillas, una constitución no sería tal si no refleja la realidad política de un Estado. Si refleja la realidad política, entonces refleja la realidad del pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que la Constitución es el aterrizaje por escrito de la voz de una población que se encuentra en un territorio y que esa población a través de este documento plasma su deseo, plasma su orientación, el perfil, la naturaleza que tiene para regir sus destinos. Entonces la Constitución es la voz de una población por escrito. Muy importante esta definición que nos propone Fernando Lasalle. Vamos a continuar. Otro doctrinario mexicano muy importante, el doctor Jorge Carpizo. MacGregor, ya finado hace ya algunos años. Sí. El doctor Jorge Carpizo nos indica que la Constitución puede ser contemplada desde dos ángulos, material y formal.
Vamos a revisar la parte material. Desde el punto de vista material, será el contenido de derechos que tenemos las personas frente al Estado, así como la organización, atribuciones y competencias que se encuentran en esta Constitución, es decir, el contenido propio de la Constitución. Número dos, desde el punto de vista formal, es el documento escrito donde están estas normas constitucionales, las cuales solamente pueden modificar por un procedimiento especial. Aquí el doctor Jorge Carpizo lo que nos indica es que la Constitución establece la forma en la que se va a regir un Estado y va a gobernarse un Estado y va a integrarse por una población. Y que para modificarse, para establecer alguna ley, algún reglamento, tendrán que seguirse procedimientos y etapas especiales y ya la veremos más adelante cómo se llevarán a cabo estos procedimientos y etapas para poder modificar el contenido constitucional. Pero hay un tema interesante que me gustaría compartirles. La supremacía, hay una teoría que se llama sobre la supremacía constitucional. ¿Qué significa esto? Que toda constitución, por el hecho de serlo, goza de el atributo de ser suprema, de ser la máxima ley del Estado. Entonces, esta teoría de la supremacía constitucional lo que nos explica es que no hay ningún otro documento jurídico que tenga mayor validez que una constitución. Muy importante este elemento. Requiere estar por encima de toda institución jurídica, ya que señala los requisitos para la constitución de estas, las organiza, las faculta, las regula, limita y prohíbe las actuaciones. Entonces, la Constitución está encima de cualquier institución pública, inclusive hasta de la Presidencia de la República, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o del propio Congreso de la Unión. La Constitución es el paraguas, el gran paraguas jurídico que integra, protege, abarca a todas las instituciones del Estado y particularmente del Estado mexicano. Y hay artículos muy interesantes que vale la pena revisar. Yo siempre les pido, mis queridos alumnos, estudiantes, revisen, acérquense al documento, chequen los artículos. Por ejemplo, aquí vamos a platicar algunos sobre el artículo 133 de la Constitución, ¿no? Este artículo lo vamos a leer también para que tengan ustedes claridad sobre qué versa. Dice, se refiere, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Mis queridos estudiantes, debemos de recordar que cada estado de la República Mexicana cuenta también con su propia constitución. Yo, por ejemplo, en mi caso me encuentro en el estado de Querétaro y nosotros tenemos aquí la constitución del Estado libre y soberano y autónomo, y le agregaron del Estado de Querétaro, ¿no? Pero finalmente vivimos una república mexicana que está integrada en este pacto federado, el pacto de la federación, por los 32 estados de la república que unidos de manera soberana, voluntaria, autónoma, los 32 estados de la república someten esta soberanía a los designios que indique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera particular a través del artículo 133 que acabamos de leer y que le da vida a esta prevalencia de la Constitución sobre otros marcos normativos vigentes en el país. El artículo 40, otro artículo también bastante interesante. 40 constitucional, no olviden que estamos en esta materia. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, lo acabo de indicar, representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.
y se están instalados en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, ¿no? Muy interesante cómo lo que acabo de explicarles proviene de la propia ley, ¿no? El artículo 40 dice: los estados de la República se someten a la propia Constitución federada gracias a ese pacto, gracias a esa decisión de los diferentes poblaciones que integran a los muchos Méxicos que tenemos, la población del norte, las poblaciones del sur del país, del centro, de la República, todos los estados, los ciudadanos hemos decidido sumarnos a este pacto federado que se rige bajo esta Constitución. El artículo 41, también un artículo bastante interesante. A mí me gusta mucho este artículo porque nos habla sobre la gente, ¿no? Ustedes, sobre mí, sobre mis hijos, sobre nuestras familias, nuestros amigos, el famoso pueblo que de pronto mencionan en las noticias, ¿no? El presidente López Obrador, el buen pueblo, el pueblo sabio. Vamos a ver a qué se refiere cuando habla el presidente López Obrador sobre el pueblo. El artículo 41 de la Constitución establece: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y en los casos de la competencia de estos y por los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particularidades de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entonces, lo que hace la Constitución es le da el poder al pueblo. El pueblo es realmente quien tiene las facultades, por supuesto, a través de el sistema de representación que tenemos en este país, que es a través del Congreso de la Unión, a través de la Presidencia de la República, para poder desarrollar el pacto federado, ¿no? Entonces, el pueblo, la población, nosotros tenemos esas atribuciones. Realmente es la esencia de la Constitución, el bienestar de la población mexicana, ¿no? Vamos a platicar algunas generalidades de esta Constitución, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige para todas y todos. Muy importante esto. Para todas las personas dentro del territorio nacional. Nadie ni nada escapa a ser regulados por esta. Con las constituciones locales la cosa es distinta, ya que éstas solo rigen dentro de la entidad. Yo lo acabo de comentar, estoy en el estado de Querétaro. Solamente la constitución tendrá vigencia, la constitución local, para la población del estado de Querétaro. Así, quien se encuentra en el estado de Guerrero, quien se encuentra en el estado de Morelos, quien se encuentra en el estado de Sonora, en el estado de Tabasco, en fin, en cualquiera de los 32 estados de la República que tengan su propia constitución, aplicarán ciertas leyes para esa población. Entonces, estas entidades tendrán alcance limitado a sus respectivos ámbitos territoriales. Esas constituciones solo les aplicará de manera local, las constituciones estatales. Cualquier modificación que se realice a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos obliga a los estados a adecuar sus propias constituciones. ¿Qué significa esto? Es un efecto escalonado para que haya armonización legislativa, así se le conoce al término. Nuestras constituciones estatales, nuestras leyes secundarias deben de estar homologadas, es decir, en el mismo tenor, con los mismos contenidos o mismos principios respecto a la constitución política federal, a la constitución general de este país. ¿Qué tipos de constituciones hay en la historia, no? Están las escritas y las consuetudinarias, ¿no? Constituciones no escritas, ¿no? Entonces vamos a ver una constitución escrita, ¿no? Creada sistemáticamente y formalmente en un texto con sus partes bien definidas, dogmática y orgánica. México, por supuesto, tenemos un ejemplo de una constitución escrita, Estados Unidos, España, Chile. Pero vamos a ver otras constituciones que son diferentes. Por ejemplo, constituciones consuetudinarias, ¿no? Tienen su origen en usos y costumbres, fuentes del derecho, recuerden mis alumnos, fuentes del derecho, los usos y costumbres de un Estado. Están contenidas en una variedad de documentos o resoluciones jurídicas sin estar integradas en un solo código o volumen. Ejemplo de naciones que tienen este tipo de constituciones:
Por supuesto, Inglaterra por una parte, Nueva Zelanda por otra parte también. Vamos a ver, dentro de estas constituciones hay algunas que son rígidas o son flexibles. Apréndanse estos dos términos, una constitución rígida o una constitución flexible. Vamos a ver una constitución rígida. Para su reforma están sujetas a un procedimiento especial. Es decir, si queremos cambiar el contenido de la Constitución, modificar, realizar alguna reforma constitucional, hay un procedimiento especial. No se puede modificar de cualquier manera. Solo un órgano específico puede llevar a cabo cumpliendo con ciertos requisitos. En el caso de nuestra Constitución, para llevar a cabo este proceso, está el artículo 135. Por favor, léanlo, revísenlo y van a ver las atribuciones del Congreso de la Unión para llevar a cabo estas reformas, algunas atribuciones, iniciativas por parte de la Presidencia de la República para realizar también esas posibles reformas. Vamos a ver unas constituciones flexibles. ¿Qué significa la flexibilidad? Son aquellas que se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, es decir, el mismo procedimiento que se aplica para modificar cualquier ley ordinaria. Generalmente son identificadas con las constituciones no escritas, ¿no? Por ejemplo, esta cultura inglesa, esta cultura de Nueva Zelanda, este tipo de naciones en los cuales a partir de la modificación de sus propias leyes, sus principios, la flexibilidad de sus normas generales se van adecuando de la misma forma, ¿no? Vamos a ver el artículo 135, si quisiéramos reformar nuestra Constitución. ¿Qué se requiere? Ustedes se preguntarán. El artículo 135 indica, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Es decir, ¿se puede cambiar? Sí, claro. ¿Está tallado en piedra lo que aparece en la Constitución? No. Por supuesto que no. Una Constitución es para beneficio de la sociedad. Si de pronto cambian las circunstancias de la sociedad, por supuesto que se pueden adecuar, actualizar, renovar los principios constitucionales. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados de la República. ¿Qué significa esto? Que sí se puede modificar la Constitución. ¿A través de quién? Del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión será el órgano específico para realizar estas reformas, estas modificaciones al marco constitucional. Pero no nada más es suficiente con que el Congreso de la Unión realice las reformas. Se requiere la autorización, la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales también. Debemos de recordar que tenemos diputados federales y diputados locales o estatales. Entonces, en esta concordancia legislativa, en este proceso de homologación y armonización legislativa, lo que se pacte a nivel federal debe ser también asumido, autorizado, aprobado por las leyes estatales. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. ¿Sí? Espero que se entienda el papel importante que tiene el Congreso de la Unión. Partes o elementos de la Constitución. Vamos a empezar a revisar cómo se integra nuestro documento, nuestro libro. Nuestra Constitución tiene dos elementos, dos apartados sumamente relevantes. La parte dogmática, que son los derechos fundamentales, el núcleo duro que otorga, reconoce los derechos, está en nuestra Constitución, que van del artículo 129 y 123. Perdón, del artículo primero al 29, incluyendo el 123, y la parte orgánica, cómo se organiza nuestro Estado, ¿no? Que van de los artículos 30 hasta 136, ¿no? Entonces abarca todos estos artículos, cómo se va a organizar nuestro país. Entonces vamos a entender algunos conceptos antes. Para poder
asimilar la parte dogmática y la parte orgánica, tenemos que comprender primeramente el concepto de soberanía. ¿Por qué por qué la soberanía resulta importante para el respaldo de una constitución, ¿no? Entonces vamos a ver, la Real Academia de la Lengua dice, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Entonces, un Estado que sea autosuficiente, que sea autorregulado, autosustentable, independiente, entonces será un Estado soberano. Un Estado que puede hacer lo que acorde a sus designios convengan. Es la capacidad y autonomía de un Estado para autorregularse. Anteriormente lo que tenía el gobernante supremo, el rey, ahora recae en el pueblo, que es el gobernante supremo. Ya hemos platicado en otras clases estos modelos antiguos de gobierno, ¿no? Estos modelos imperiales donde tenemos un emperador, donde había un monarca, donde había un rey, un líder supremo. De pronto se modifica con la existencia de la Constitución para proponer que el poder recaiga en la propia población que la compone. El artículo 39 de nuestra Constitución define qué es la soberanía. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Declaratoria sustantiva de nuestra Constitución. Lo repito, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Fíjense qué interesante es este artículo 39 constitucional. Otorga esa facultad, esa posibilidad al pueblo para decir, queremos modificar nuestro esquema de gobierno, queremos modificar nuestra manera de autorregularnos. Y entonces ese poder estatal, ese poder público se otorga claramente a la población, al pueblo mexicano. ¿Quiénes crean una constitución? ¿Quiénes crean? ¿Cómo nace una constitución? ¿No? Son preguntas un poco de historia, un poco recuerden, hagan memoria de sus clases de historia. Para conformar una constitución se tiene que crear primeramente, constituir, instituir un constituyente, el poder constituyente que crea a la constitución. Hay dos tipos de poderes constituyentes, el originario y el permanente. El constituyente originario es el que se reúne para crear una nueva constitución y después desaparece. Hace su tarea para después entregar, aquí está una constitución, y después la propia constitución dará pasos a la creación de las diferentes instituciones y normatividades que ella encarga. Una vez encargada la tarea de realizar esa constitución, desaparece ese poder constituyente. Por ejemplo, los congresos que se reunieron para crear la Constitución de 1857 o la de 1917, que es la vigente. Entonces, la Constitución de 1917 fue conformada por un poder constituyente que en la ciudad de Querétaro, en la capital queretana, en el Teatro de la República, aquí muy cerca de donde yo vivo, se reunieron en 1917, a principios de año de 1917, para dar vida a lo que se conoce como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, impulsada y propugnada por don Venustiano Carranza, presidente de la República, fallecido, asesinado después de 1920 de manera trágica. Pero a estos personajes, a este Congreso Constituyente, debemos esta Constitución que al día de hoy nos regula a ustedes y a mí. 1917, fecha en la que se llevó a cabo la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917. Un constituyente permanente es diferente.
Son los congresos actuales que solo existen de manera permanente y que tienen la facultad de crear, modificar o abrogar leyes. Por supuesto, el Congreso de la Unión y los congresos de los estados. Pues aquí en México contamos ya con un congreso federado que nos permite, ya lo platicamos en el artículo 135, encargarse de las reformas, de las adecuaciones, de modernizar a nuestra constitución política. Vamos a platicar un poco de algunos antecedentes de las constituciones, ¿no? Vamos a ver desde a nivel internacional cómo los diferentes países se organizan para tener este tipo de documentos, este tipo de costumbres, este tipo de regulaciones que nos permiten como sociedad tener ese nivel de... Ay, perdónenme que estoy un poco desvelado, tener ese nivel de convivencia, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos documentos, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? La Carta Magna, estos documentos de carácter jurídica que le dan vida a ese constitucionalismo inglés. La Carta Magna, la petición de derechos, el Pacto del Pueblo, el Habeas Corpus, el Bill de Derechos. Y aquí se observa, ¿no? Vamos a ver cuántos años nos llevan los ingleses con estos usos y costumbres. Es la carta, el Pacto Popular, ¿no? La carta otorgada en 15 de junio de 1215. Imagínense la fecha que existe este documento. En las orillas del Támesis, cerca de Londres, otorgada por el rey Juan Sin Tierra, sucesor y hermano de Ricardo Corazón de León. Esta carta otorgó, bajo la presión de los varones ingleses, la Magna Charta. Se unió al pueblo junto con la nobleza, ¿no? Esa sentimiento de esa necesidad de cohesión, de unión que requería el pueblo inglés en esos momentos, ¿no? Pero ustedes se preguntarán por qué Juan Sin Tierra, ¿no? Algunos de ustedes tal vez tengan cultura general y ubique a este personaje Juan Sin Tierra. ¿Quién era este personaje? Era el quinto hijo de Enrique II, quien le dejó sin territorio en el reparto de la herencia. Pobre, se quedó fuera de la herencia. De ahí procede el sobrenombre que le puso su propio padre, Juan Sin Tierra. Al morir Ricardo en 1199, Juan se proclamó rey de Inglaterra, título que hubo de defender luchando contra su sobrino Arturo de Bretaña, cuyos derechos dinásticos apoyaba el rey de Francia, Felipe Augusto. Juan derrotó a Arturo y le hizo ejecutar en 1203, pero tuvo que seguir luchando contra múltiples enemigos hasta que el fin del reinado, hasta el fin de su reinado. Sostuvo una guerra casi continua contra Francia por los feudos ingleses en el continente. Desde ahí vamos a observar cómo la vieja Europa siempre conflictiva, siempre negociando, siempre disputándose el poder, siempre invadiendo otros espacios. Y desde los años 1100, 1200 seguían estas necesidades de conformar lo que conocemos hoy como Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Felipe, rey de Francia, buscó molestar a los ingleses quitándoles sus dominios continentales año tras año. En el año 1204 cae Normandía y en 1206 Anjou, el Maine, Turena y el Poitou. Solo Aquitania le quedaba a Inglaterra y los territorios perdidos recién citados. Jamás volverían a ser recuperados, al menos legalmente por Inglaterra. Es decir, Inglaterra perdió espacios a nivel histórico a manos de los franceses. La Carta Magna también es otro elemento que implica el constitucionalismo de Inglaterra. La Carta Magna o la Gran Carta, firmada por el rey de Inglaterra en el año de 1215, vamos avanzando en el tiempo, fue base para el renacimiento de los derechos humanos. Fíjense desde cuándo se empieza a hablar sobre la esencia, los principios de los derechos humanos. ¿Qué derechos se reconocieron en la Carta Magna? Por mencionar algunos, el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno. Fíjense, separación Iglesia y Estado. Estamos hablando de 1215. ¿Hasta cuándo vino en México la separación de la Iglesia y el Estado? Hasta la Constitución de 1857, con las leyes de reforma.
Hasta entonces, fíjense nosotros cuántos años vamos atrasados respecto a la cultura inglesa, ¿no? Los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establecer principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios o la gente que trabaja en el servicio público junto a la monarquía. Entonces vamos a observar, es interesante cómo desde hace años, lustros, las diferentes constituciones provenientes de esta cultura occidental se abocaron a el reconocimiento de derechos para sus poblaciones. En Inglaterra, continuemos, ningún hombre libre será arrestado, detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito, desterrado o molestado de alguna manera. Y no dispondremos sobre él ni lo dispondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. Como estos principios constitucionales que nosotros conocemos hasta ahora se empiezan a enmarcar en la doctrina inglesa, ¿no? A nadie venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho de la justicia. Observen cómo se encontraba la cultura inglesa en estos años posteriores al 1200. Otros de los principios contenidos en la Carta Magna dieron nacimiento a la monarquía ilimitada en aquel entonces, ¿no? La misma que posteriormente se convertiría en una monarquía constitucional, encontrándose en este germen de un nuevo poder formando el clero, los varones y el pueblo libre, la misma que se concentrarían finalmente en el Parlamento. Vamos a observar otro documento importante, la Petition of Rights, petición de derechos. Avanzamos en el tiempo, 1628. Acá en México nosotros estábamos en plena época de la colonia, ¿no? Recuerden que la conquista de México fue Tenochtitlán, 1521. Ya para 1621 ya llevábamos más de 107 años en la colonia, de desarrollo de la colonia, ¿no? De la corona española. Nosotros vivíamos bajo el imperio de la colonia española cuando se da en Inglaterra la Petition of Rights, uno de los textos más influyentes a lo largo de la historia respecto del afianzamiento posterior de los sistemas democráticos. Es el nombre del memorándum aprobado en 1628 por el Parlamento inglés y presentado por el rey Carlos, asegurando al Parlamento el derecho a decidir sobre los impuestos y solo a los tribunales de privar la libertad a la población. Esta petición fue aceptada, pero no puesta en vigencia. En 1628 el Parlamento inglés envió esta declaración de libertades civiles al rey Carlos I. El rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del rey causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica, el arresto y el encarcelamiento arbitrarios por oponerse a estas políticas. En aquellas épocas, 1628, posteriores, se generaron problemas en pleno siglo XVII. Con respecto a los 5 caballeros, estos que son un grupo de nobles ingleses tomados prisioneros por orden del rey, por el objeto de que éstas habían negado un préstamo de dinero para el Parlamento que no había sido aprobado. Entonces interpusieron el habeas corpus. Este término ustedes lo van a escuchar en diferentes momentos de su preparación, mis queridos estudiantes. El habeas corpus en favor de los prisioneros, pero la misma fue negada bajo comprendio de que la orden de orden de aprehensión era legal y que devenía del rey. Este incidente suscitará la denominada Petition of Rights, que fue redactada por Sir Edward Coke, quien impulsaba la noción de imponer el principio de la supremacía constitucional, en el que había un abuso y arbitrariedad del rey, y para los comunes, que el rey que no arreste ni obligue, esperando una benevolencia, entre otras, sin el consentimiento del Parlamento.
La petición de derechos, la Petition of Rights, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hacer valer cuatro principios, ¿no? Cuatro principios que la cultura inglesa hereda también para la comunidad universal. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Reafirmación del derecho del habeas corpus, del latín, que tengas el cuerpo. El habeas corpus es, debemos de ver físicamente a aquella persona que se encuentra sometida a las autoridades. El derecho que determinaba un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido. A ningún soldado se le puede encuartelar con los ciudadanos. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Entonces, este documento, la petición de derechos, fue un documento importante, clave y ya avanzados, empezando a esta época de la modernidad del mundo occidental, ¿no? Otro documento relevante, Agreement of the People de 1647, el Pacto del Pueblo, Agreement of the People. Una coalición social cuyos líderes fueron denominados levaliers, niveladores, significa esto, reunidos bajo la bandera de los Agreement of the People, acuerdos del pueblo. Los niveladores, levaliers, surgieron en Inglaterra en una época de conflicto entre la monarquía y el parlamento entre los años 1647 y 1649, poco antes de la abolición, de la monarquía. Vamos a ver otro documento importante, el habeas corpus, más avanzados, 1679. Seguimos todavía revisando la historia de cómo el constitucionalismo logra tener estas raíces. Son las raíces del constitucionalismo lo que nosotros estamos revisando ahorita. El habeas corpus es la garantía típica de la libertad corporal, institución dada en amparo de todos los derechos que constituyen elemento dinámico de la libertad, facultad de hacer. Es una institución que garantiza la libertad individual poniendo al alcance de los individuos un medio expedido de obtener de inmediato el amparo de los magistrados. El habeas corpus es esa protección de la propia autoridad para ver en libertad poderse enfrentar y a tener una defensa frente a la ley y frente a las instituciones. No implica un aumento de derechos, sino los instrumenta, ¿no? Determina la competencia, la legitimación procesal es amplia. El juez pedirá por escrito de habeas corpus si estima que existan motivos razonables de un atentado contra la libertad personal. Se establecen, por supuesto, plazos, la presentación de la persona privada de la libertad, muy importante, es ubicar a esa persona que llega a ser detenida, debe ser presentada ante las autoridades competentes y, por supuesto, debe prohibirse el traslado de la persona detenida a diferentes espacios a donde se le dé la gana a la autoridad. No, eso no puede ocurrir, eso es el habeas corpus. Después vamos a ver 1689, la Carta de Derechos, la Bill of Rights, constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas declaraciones de derechos. La Carta de Derechos, que fue un preámbulo para la declaración. Fíjese, esta Carta de Derechos, la Bill of Rights de 1689, fue preámbulo para la existencia o el nacimiento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de Norteamérica en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Internacional Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Imagínense el impacto que tuvo desde 1689 en estos movimientos revolucionarios independentistas, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. La Constitución, la Carta de los Derechos, la Declaración de Derechos, en inglés Bill of Rights, es un documento redactado en Inglaterra en 1689 que impulsó el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II. Guillermo de Orange nació en Países Bajos, era yerno del rey Jacobo II, ya que se casó con su hija María.
El Parlamento redactó una declaración de derechos que recuerda las obligaciones y los deberes respectivos del rey y del Parlamento. El rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento. El rey no puede cobrar dinero para su uso personal sin la aprobación del Parlamento. Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin aprobación del Parlamento. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben de ser libres. Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún lugar. El Parlamento debe reunirse con frecuencia. Entonces, fíjense cómo es un sistema de pesos y contrapesos. El peso de la monarquía frente al peso del Parlamento. Y entonces, solamente así se logra un equilibrio entre los diferentes poderes que integran un Estado. En pocas palabras, se declaró que el Parlamento es el único poder justo y el depositario de la soberanía, declarándose ilícito instituir tribunales especiales de cualquier tipo o cobrar impuestos o establecer ejércitos sin consentimientos del Parlamento. Interesante esta herencia del constitucionalismo inglés. Pero vamos a avanzar hacia el constitucionalismo de Estados Unidos de Norteamérica. De ahí nosotros tenemos la herencia, de ahí heredamos muchas de las figuras jurídicas que tenemos hoy en día, entre ellas particularmente el sistema presidencial. ¿Cómo surge la Constitución, el constitucionalismo de Estados Unidos de Norteamérica? A través de la Constitución de Estados Unidos de América de 1789 y la Declaración de Derechos de 1791. Es lo que le da elementos, lo que le da fuerza a la Constitución del constitucionalismo norteamericano. Y aquí vamos a ver las 10 enmiendas que componen a la Constitución norteamericana. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, la Carta de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegiendo los derechos de toda la ciudadanía, residentes, visitantes en territorio estadounidense. La formación de los Estados Unidos de América fue el resultado de la lucha armada. Muchos de estos documentos iniciales que conforman el mundo occidental se dieron a través de la violencia, a través de la lucha, a través de la insurrección, la revolución. La lucha armada estadounidense no fue una excepción más en contra de la dominación colonial inglesa. Debemos de recordar que los ingleses tenían estas colonias en Estados Unidos y fue el movimiento independentista encabezado por George Washington que logra llevar a cabo esta independencia de las famosas 13 colonias. ¿Cuáles son estas 13 colonias? Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿no? Estas 13 colonias que fueron las iniciales, la nación naciente que logra independizarse de la corona inglesa. Todo el ala este de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La corona inglesa quería aumentarles impuestos. ¿Por qué se independizaron? Vamos a observarlos ahorita. Debido al aumento de impuestos y restricciones mercantiles como la ley del azúcar, por la cual se les prohibía la compra de azúcar a los franceses del Caribe, al mismo tiempo que establecía impuestos sobre la importación de los textiles, el café, el té y los vines, la ley monetaria que prohibía en las colonias la emisión de billetes locales, mientras que la ley de timbre o del papel sellado establecían un impuesto sobre la publicación de documentos legales, manifiestos, licencias y otros documentos. La ley de hospedaje, 1765, establecía que los colonos tendrían que hacerse cargo de la manutención de las tropas británicas. Imagínense cómo Inglaterra fue ahorcando a estas 13 colonias. Ya estaban hasta el gorro los colonos de estas 13 ciudades, de estos 13 estados, que dijeron, no, espérate, está bien que seamos una colonia inglesa, que estemos bajo el dominio del imperio, de la corona, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles. Y fue así que llevó a cabo la propia Inglaterra solita, empujó a cabo la independencia de los Estados Unidos. Todo ello sin tener representante de las 13 colonias
colonias allá en el Parlamento inglés. Además, trabajaban acá en Estados Unidos, trabajaban acá en la colonia de inglesa, sin tener voz en el Parlamento inglés, que se preciaba de ser un espacio incluyente, de ser un espacio de discusión, un contrapeso para la corona. Y la gente acá en Norteamérica, mientras tanto, subyugada al poder de la corona, sin siquiera tener derecho a una voz en el Parlamento. Y por eso nace la inconformidad y se lleva a cabo, después de una batalla complicada, la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Año importante, 4 de julio, hace algunos días, acaba de pasar el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El 4 de julio de 1776, los congresistas representantes de las 13 colonias proclamaron el Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La redacción de este documento se atribuye a Thomas Jefferson. En dicha acta se enuncian los agravios cometidos por el rey inglés y algunos de los derechos propuestos por la Ilustración, ¿no? Debemos de recordar este pensamiento ilustrado que logra sacar a esa Europa de la Edad Media para regenerar en un renacimiento, el renacimiento, la Ilustración, la libertad, el Estado, la individualidad, el reconocimiento de la persona como ser clave para una sociedad. ¿Quiénes fueron los padres de la Constitución de Estados Unidos de América? John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, George Washington. Tres de ellos, Hamilton, Madison y Jay, fueron los autores del sistema federalista. Observen qué interesante cómo surge una federación. De ahí nosotros también adoptamos, copiamos, adaptamos a México cuando nos toca el momento de independencia. Esa idea, ese concepto de federación se toma de esta propia Constitución de Estados Unidos. La Carta Magna norteamericana se enfocó a la parte orgánica, ya que establecía una fija división de poderes, sus funciones, atribuciones y límites. La Constitución se hizo bajo las ideas de la Ilustración. Por eso se instituyeron tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y judicial. Nosotros los jalamos también para nuestra propia Constitución más adelante. Sin embargo, nada o muy poco se dijo de los derechos de las personas. Así nació la Carta de Derechos en 1791, texto que complementaría la citada Carta Magna. Son dos documentos, como podemos observar, la Carta Magna y la Carta de Derechos, que hacen una homologación mucho más integral para la población estadounidense. La Carta de Derechos de 1791 protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada, y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado por cualquier delito capital o crimen reprobable. Garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. Observen, fíjense cómo mis queridas juristas, con el tiempo ustedes van a observar cómo en nuestro derecho mexicano, muchos de estos elementos nos parecen bastante conocidos, bastante forman parte de nuestra vida, de nuestro marco jurídico. ¿Y de dónde vienen? De esta Constitución norteamericana, ¿no? Y entonces, la Constitución norteamericana tiene varios artículos que les pido que los revisen, los analicen con calma, googleen, ya saben, pueden revisar la información. Otro elemento básico que me gusta mucho revisar la historia, es apasionante, el constitucionalismo de Francia, ¿no? La Revolución Francesa de 1789. Francia tiene una larga e inestable historia constitucional debido a los movimientos sociales que acontecían en los siglos XVIII y XIX. Antes de las constituciones y como base de las mismas fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La sociedad estaba compuesta en aquellos años por tres sectores sociales llamados estados.
El primer estado era la iglesia, ¿no? Ese poder del clero para imperar en la vida de una sociedad. El segundo estado era la nobleza, por supuesto, la gente acomodada, la gente favorecida por la economía. Y el tercer estado comprendía al 98% de la población y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía formada por los ricos financistas y banqueros que hacían negocios con el Estado, los artesanos, los funcionarios menores y los comerciantes. Y finalmente estaban los siervos que debían trabajar y dar obediencia a sus señores. Entonces, olvídense que no había realmente una clase media como las conocemos hasta ahora. Las clases medias nacen a partir de esta modernidad del siglo XIX, del siglo XX. En aquellas épocas había estos feudos en los cuales alrededor de una figura principal, de una figura económica, se daban otro tipo de negocios y otro tipo de servidumbres. Permítanme. Aquí. El tercer estado carecía, por supuesto, la población en general, el 98% de la población, carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos. Eso sí, no me suena a tiempos actuales, claro que suena. Los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar el estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. No les hicieron caso y tomaron la Bastilla. La población dijo, a ver, estamos cansados, no es justo esto, y ni modo. Viene el levantamiento de la población. El 14 de julio de 1789, la burguesía se vio apoyada por un gran sector explotado por la nobleza. Los campesinos que en medio de una agitada multitud revolucionaria, formada por hombres y mujeres, saturados de injusticias y de hambre, se dirigieron violentamente a la Bastilla, símbolo del régimen absolutista, donde funcionaba como cárcel de los opositores al sistema de gobierno, y la toman por la fuerza, ¿no? Inicia el proceso de levantamiento y lo que se conoce universalmente como la Revolución Francesa. Surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ya lo acabábamos de comentar, de apenas algunos años antes, 1776, y en el espíritu filosófico del siglo XVIII. Marca el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva era. En la declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Fíjense qué bonito término. La resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y a la justicia. Por último, afirma el principio de separación de poderes. Y entonces estos son los preceptos que se impulsan en la Revolución Francesa. El rey Luis XVI la ratificó, ya orillado, ya visto, ya veía que toda la población estaba en su contra, dijo, bueno, está bien, vamos a tomar en cuenta sus demandas, sus pliegos petitorios, vamos a ratificar. Esto ocurrió el 5 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo que había acudido a Versalles. Ya tenía la bota encima del pueblo, ya tenía a todos afuera de Versalles, y entonces sirvió esto como preámbulo a la primera constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791. Qué interesante la historia, ¿no? Vamos a observar ahora el modelo español, el constitucionalismo español, ¿no? Tiene algunos documentos jurídicos interesantes, el Estatuto de Bayona, la Constitución Española de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución Española de 1837, en fin, varios documentos. España también tiene un rico legado en constituciones que
la conforman a través de la historia como una nación que se orgullece también de contar con un marco jurídico de leyes, ¿no? Entonces, la Constitución Política de la Monarquía Española del 18 de marzo de 1812 se inspiró en el Estatuto de Bayona, lo acabamos de mencionar, de la Constitución Francesa de 1791 y la estadounidense de 1787. Fue una constitución española impuesta a la Nueva España, o sea, nos pegó a nosotros también, por eso también poco a poco nos empezamos a hartar acá de los españoles. Tras la conquista de nuestro país fue una constitución buena y bien estructurada, tan es así que se tomaron muchas de sus ideas para nuestra constitución. Observen cómo nuestra propia constitución va tomando diferentes elementos positivos de otras constituciones que le precedieron, de otros marcos normativos internacionales. Nos asomamos a la experiencia española, nos asomamos a la experiencia norteamericana, a la experiencia inglesa, a la experiencia francesa y después, posteriormente, nosotros aquí en México, una vez lograda nuestra independencia en 1821, empezamos nuestro camino en la conformación de nuestras propias constituciones para consolidarlas finalmente en el año de 1917. Entonces, de ahí nosotros también recabamos bastantes ideas. La Constitución de Cádiz, ¿no? Constitucionalismo aquí en México. Vamos saltando en la historia. Conocido como la PEPA porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en la festividad de San José. La Constitución de Cádiz establecía una monarquía constitucional, la soberanía nacional y una separación de poderes como base del Estado. Sin embargo, por muy liberal que fuera en esa época, las mujeres seguían estando en un segundo plano. Solo podían votar los hombres, el sufragio universal masculino y proclamaba el Estado completamente confesional, sin derecho a la libertad religiosa. Entonces imagínense, estamos hablando de 1812, pero no se creen que las mujeres lograron votar 3, 4, 5, 10 años después, ni 20, ni 30. Hasta 1956, 55 fue la primera vez que pudieron votar las mujeres en este país, ¿lo pueden creer ustedes? 1955. Entonces, por muy liberal que son estas constituciones, de pronto también demuestran cierta parcialidad, cierta conservadurismo al momento de nacer. Y bueno, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, vamos a cerrar por hoy esta sesión. No quiero cansarlos, no quiero agotarlos con esta sesión. Continuaremos todavía en próxima clase donde compartiremos la Constitución mexicana, ¿no? Ya platicamos estos antecedentes que nos dan una idea de dónde viene nuestra propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a partir de ello es que nosotros podemos ya contar con mayores elementos para comprender por qué nosotros tenemos una de las constituciones, la de 1917, como la de mayor vanguardia, constitución social, así se le conocía a nuestra constitución de 1917, una constitución de derechos sociales, modernizada, actualizada. Hoy en día es una constitución muy moderna, a la altura de cualquier otra nación, con derechos reconocidos, con una parte dogmática y una parte orgánica muy claramente estipulada, con posibilidad de actualizarse, de reformarse, de actualizar, de funcionar acorde a los cambios de nuestra propia sociedad. Pero eso, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, nos veremos la próxima sesión para continuar platicando. Les pido, observan, revisen, investiguen, no se vayan únicamente con lo que dice el docente, con lo que dice este profesor, revisen toda la información que acabamos de comentar. Hay más material en nuestra clase de Classroom y bueno, estaremos en contacto. Que tengan una excelente jornada y seguimos en comunicación.